Luego de 3 años de intensas giras promocionando su último álbum No What, el 8 de abril de 2016, Deep Purple se presentaría para recibir su tan demorada inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame, cuestionado evento que suele celebrarse anualmente desde 1983, el cual consiste en otorgar premios a las trayectorias de artistas destacados en la historia del rock. Para esta ceremonia estaba previsto invitar a la mayoría de los integrantes de Deep Purple que fueron parte de la historia de la banda, incluyéndose a Ian Gillan, Roger Glover y Ian Pace como integrantes del Deep Purple actual, a su ex guitarrista, el mítico Ritchie Blackmore, y la mención de su legendario tecladista Jon Lord, fallecido en el año 2012. También fueron invitados Glenn Hughes y David Coverdale, ex miembros del Deep Purple MK3, y además Rod Evans, primer vocalista del Deep Purple MK1, quien no estuvo presente en el evento, y además se desconoce su actual paradero. Sin embargo, este acontecimiento se vería precedido de cierta oscura polémica por el posible encuentro de Ritchie Blackmore y Ian Gillan, ambos íconos en la historia de la banda, cuya relación lamentablemente no había terminado muy bien tras la partida de Ritchie Blackmore en 1993. Previamente al evento existieron rumores sobre la poca disposición en el seno histórico de la banda en permitir a Ritchie Blackmore estar presente en la ceremonia, así como tampoco aceptar su participación tocando junto a la banda. Para condimentar la situación, las declaraciones de David Coverdale y Glenn Hughes apoyaban abiertamente la inclusión del legendario guitarrista para recibir el homenaje. Ritchie Blackmore afirmó estar honrado por la nominación y habría considerado asistir, pero según rumores recibió un rotundo no de parte de Bruce Payne, manager del actual Deep Purple. Finalmente, la entrega de este premio se vería opacada por la previamente anunciada ausencia de Ritchie Blackmore, hecho que dejaría un sabor muy amargo en la mayoría de los fans de Deep Purple alrededor del mundo. Tampoco serían nominados su primer bajista Nick Simper, el ya fallecido guitarrista Tommy Bolin, el fugaz vocalista Joe Lynn Turner, el guitarrista Joe Satriani, ni los actuales miembros Steve Morse y Don Airey. Estos dos últimos miembros que no fueron invitados al podio contaban con una trayectoria de 20 y 14 años respectivamente en Deep Purple. La ceremonia tendría como introducción un extenso discurso de Lars Ulrich, baterista de Metallica, resaltando el valor histórico musical que representó la banda a través de los años y la trascendencia artística de los miembros que integraron Deep Purple. Los discursos de Ian Gillan, Roger Glover y Ian Pace coincidirían en nombrar a la persona de Ritchie Blackmore, y por parte de Ian Gillan también mencionaría a los guitarristas Tommy Bolin, Joe Satriani, Steve Morse y al vocalista Joe Lynn Turner. La estatuilla correspondiente al fallecido tecladista Jon Lord sería recibida entre lágrimas por Vicki Lord, quien fuera esposa del querido tecladista. En su discurso, David Coverdale destacaría a Ritchie Blackmore como su mentor musical, quien le permitiera acceder al mundo de la música por la puerta grande. Glenn Hughes, por su parte, también alabaría la figura de Ritchie Blackmore, mencionando además al guitarrista Tommy Bolin. Para cerrar este evento, la banda interpretaría las canciones How I Start, Hush y Smoke on the Water. Lamentablemente, a David Coverdale y a Glenn Hughes no se les permitió participar en el set que brindara Deep Purple, lo que hubiera sido un histórico encuentro de integrantes de la familia Purple, sino que debieron conformarse compartiendo escenario con los también homenajeados Cheap Trick en la canción Ain't That a Shame, en la cual también sería presente Roger Glover junto a otras figuras. Tras la entrega de los premios, Ian Gillan declaró haber insistido personalmente en invitar a Blackmore, no solo a la ceremonia, sino también a tocar Smoke on the Water. Pero todo parecía indicar que algunas cuestiones de ego tuvieron que ver en la no participación de Ritchie Blackmore, así como también en el rechazo a compartir escenario con David Coverdale y Glenn Hughes. Tristemente, la ausencia de Ritchie Blackmore dejó un extraño sabor entre los fanáticos de la banda. Desde mi punto de vista, Ritchie Blackmore era uno de los integrantes que más merecía estar presente en esta nominación y merecía haber tocado, al menos por compromiso, junto al resto del Deep Purple de ese momento. Ritchie Blackmore fue el principal creador de los grandes clásicos del material de Deep Purple y su aporte musical ha sido fundamental, conjuntamente con la colaboración del resto de sus compañeros de Deep Purple.
Obviamente también hubiera sido un gran evento si se les hubiera permitido cantar tanto a David Coverdale como a Glenn Hughes junto a la banda. No sé si permitiéndoles tocar un clásico como Stormbringer, pero al menos hacer coros en Smoke on the Water. Hubiera sido un gran acontecimiento histórico poder ver juntos a tantos talentosos músicos que han integrado una de las más grandes bandas de música rock de toda la historia. Todos conocemos perfectamente que Ritchie Blackmore siempre ha sido un artista difícil con quien trabajar. A la vista está la cantidad de miembros que han sido echados, tanto de Deep Purple como de Rainbow, pero en este caso me parece que fue visible cierto grado de soberbia y rencor por parte de Ian Gillan. Recordemos que en ese momento Ian Gillan y Ritchie Blackmore tenían 70 años de edad, suficientemente maduros como para dejar de lado rencores y susceptibilidades, al menos por 2 horas de sus vidas, y dejarles una alegría eterna a millones de seguidores en todo el mundo. Quienes quieran dejar sus comentarios al respecto y emitir sus opiniones pueden hacerlo en la caja de comentarios. Quiero agradecer a cada uno de los seguidores de este canal que han estado esperando el retorno de El Tocadiscos de Aldo, y con mucho cariño quiero dedicarle especialmente este video a Faquita TV, quien me alentó a continuar con esto, y recomendarles por supuesto que se suscriban a su canal. Desde ya muchas gracias. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Nuevamente muchas gracias.